A continuación vamos a hablar sobre la Ley 100 de 1993. Mi grupo está conformado por Alberto Mario Pavón Zambrano, Jennifer López, Eliseo Robles y mi persona Jonathan de Oro. Generalidades de seguridad social. Con el objetivo de contextualizarte con la seguridad social en Colombia, es necesario que conozcas el concepto y la ley que da origen a esta. La Ley 100 de 1993 establece objetivos claros acerca del alcance del sistema integral de seguridad social en Colombia. Esta define la seguridad social como el conjunto de instituciones, normas y procedimientos de lo que dispone la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida. Esta mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollan. Su objetivo es garantizar los derechos irrenunciables de las personas y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que las afecten. Allí se establece que el sistema ordenará las instituciones y los recursos necesarios para alcanzar los primeros objetivos. 1. Garantizar las prestaciones económicas y de salud a quienes tienen una relación laboral o capacidad económica suficiente para afiliarse al sistema. 2. Garantizar las prestaciones de los servicios sociales complementarios establecidos por la ley. 3. Garantizar la ampliación de la cobertura hasta lograr que toda la población acceda al sistema. Para lograr que los objetivos propuestos por la Ley 100 de 1993 se cumplan, se conforma el sistema de la siguiente manera. 1. Régimen general de pensiones. 2. Régimen general de salud. 3. Régimen de riesgos laborales. 4. Servicios sociales complementarios. A continuación se mostrará cómo está conformado cada uno de estos subsistemas y sus principales características. 1. Régimen general de pensiones. Administradores de fondos de pensiones AFP. Las administradoras de fondos de pensiones AFP aseguran el futuro pensional. La tarifa de cotización es del 16%, de los cuales el empleador aporta el 12% y el empleado el 4%. Además, existen otras tarifas de cotización a pensiones en las que encontramos la tarifa de alto riesgo, la cual corresponde a 10 puntos más que aporte el empleador cuando la actividad que realiza el cotizante es catalogada como de alto riesgo. Entonces, la tarifa total es del 26%, donde el empleador aporta el 22% y el empleado el 4%. Por otro lado, la tarifa de senadores y congresistas, la cual corresponde al 25%, de los cuales el aportante asume el 75% y el cotizante el 25% restante. CTI o Cuerpo Técnico de Investigación. Esta, cuyas tarifas corresponden al 35%, donde el empleador aporta el 31% y el empleado el 4%. Por otro lado, el CODAX o Tarifa de Auxilios y Prestaciones de Asociación Colombiana de Aviadores Civiles. Esta tarifa corresponde al 21%, donde el empleador aporta el 17% y el empleado el 4%. Para sistema de pensiones, el ingreso de cotización mínimo a aportar es de un salario mínimo mensual legal vigente y un máximo de 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes, con excepciones en algunos casos. Adicional a esto, los empleados que deben 4 o más salarios mínimos mensuales legales vigentes deben realizar aportes al Fondo de Solidaridad Pensional según la siguiente tabla. Este aporte debe estar a cargo del empleado y es un aporte adicional a la tarifa anteriormente descrita. A continuación indicaré qué porcentaje se debe incrementar a la tarifa de pensión. Entre 4 y 16 salarios mínimos mensuales legales vigentes, el 1%. Entre 16 y 17 salarios mínimos mensuales legales vigentes, el 1,2%.
Entre 17 y 18 salarios mínimos mensuales legales vigentes, el 1,4%. Entre 18 y 19 salarios mínimos mensuales legales vigentes, el 1,6%. Entre 19 y 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes, el 1,8%. Y más de 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes, el 2%. Segundo, régimen general de salud. Entidades promotoras de salud EPS. Las entidades promotoras en salud aseguran la cobertura en salud, la tarifa de cotización que corresponde al 12.5%. De esta, el empleador aporta el 8.5% y el empleado el 4%. Del 12.5% de la cotización, el 1.5% es destinado al FOSIGA, que es el Fondo de Solidaridad y Garantía. El ingreso base de cotización mínimo a reportar es un salario mínimo mensual vigente y máximo 25 salarios mínimos mensuales vigentes, con excepciones en algunos casos. Tercero, régimen general de riesgos laborales, administradoras de riesgos laborales ARL. La administradora de riesgos laborales asegura la presión y atención de enfermedades o accidentes de trabajo. La tarifa de aporte la determina la ARL, según la actividad que desempeñe el empleado. Esta tarifa la asume al 100% del empleador del valor total de la cotización. El 1% es destinado al Fondo de Riesgos Laborales. Las tarifas vigentes son 0.522%, 1.044%, 2.436%, 4.35% y 6.96%. El ingreso base de cotización mínimo a reporte es un salario mínimo mensual legal vigente y máximo 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes. En algunos casos se manejan excepciones. Los servicios sociales complementarios aseguran la ejecución de programas sociales. La tarifa de aporte es del 9%, la cual es asumida en su totalidad por el empleador. Y los aportes a los servicios sociales complementarios, los aportes parafiscales, se realizan de acuerdo a la naturaleza jurídica de la empresa, ya sea empresa privada o empresa pública. Las empresas privadas realizan los aportes parafiscales, así sea para la Caja de Compensación Familiar, CCF, y esta tarifa corresponde al 4%, y para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, la tarifa corresponde al 3%. Para el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, esta tarifa corresponde al 2%. Cuando los aportes son realizados por una empresa pública, estos se contribuyen y se van a distribuir de la forma diferente, puesto que el porcentaje que se aporta para el SENA se divide en 3. Por lo tanto, los aportes parafiscales para estas entidades se distribuyen de la siguiente manera. Para la Caja de Compensación Familiar, CCF, la tarifa corresponde al 4%. Para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, la tarifa corresponde al 3%. Para el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, la tarifa corresponde al 0.5%. Para la Escuela Superior de Administración Pública, ESAC, el aporte corresponde al 0.5%. Para el Ministerio de Educación Nacional, MEN, el aporte corresponde al 1%. Y cabe aclarar que para los aportes parafiscales se manejan algunas excepciones según las características de las empresas, los aportes en línea y soluciones que transforman.